Vamos a continuar con el movimiento anabaptista. Ya hemos hablado acerca de Martín Lutero y de Zwinglio. Y vamos a hablar un poco sobre este movimiento de los anabaptistas o de los anabautistas. Y vamos a ver la manera en que ellos estuvieron dispuestos a enfrentarse no solo a la misma iglesia oficial, sino también a los mismos seguidores de Lutero y los seguidores de Zwinglio. Eh, por mucho tiempo, la historia no reconoció y no aceptó el valor de los anabaptistas, un valor desde el punto de vista histórico. Su aportación, su papel dentro de la historia de la iglesia. Y fue hasta el siglo XX que algunos historiadores empezaron a ver y a documentarse sobre el papel importante de los anabaptistas y la influencia que tuvo en otros grupos. Según los anabaptistas, Zwinglio y Lutero olvidaban que en el Nuevo Testamento hay un contraste marcado entre la iglesia y la sociedad que lo rodea. La reforma iniciada por Lutero debía ir más lejos si verdaderamente quería ser obediente al mandato bíblico. La iglesia es una comunidad voluntaria, no nació dentro de la cual nacemos. La consecuencia inmediata de todo esto es que el bautismo de niños ha de ser rechazado, que era lo que los anabautistas empezaron a enseñar. El bautismo solamente tenía que ser efectuado en creyentes, es decir, en personas que habían comprendido el Evangelio, aceptado el Evangelio y puesto su fe en Cristo Jesús para poder alcanzar la salvación. Así que el argumento de los anabautistas es, los niños no pueden creer, no entienden, entonces no deben de ser bautizados, porque ellos veían a la luz de la palabra que el mandato era el de ir a ser discípulos y bautizarlos. Pero para eso primero tenía que ser discípulos. Si un niño no puede entender, y ellos estaban en contra de eso. Estos reformadores más radicales, que ya le hemos llamado también, se le llama la reforma radical, sostenían que la fe cristiana era en esencia pacifista. Los cristianos no han de tomar las armas para defenderse a sí mismos, ni aun para defender a su patria. Como era de esperarse, tales doctrinas no fueron bien recibidas en Alemania ni en otras partes de Europa. De los anabautistas, quiero comentarlo de una vez por la cuestión del pacifismo. Surgen después los menonitas. Menos Simons se convierte al anabautismo, pero después de esto, él tomando muchas ideas de los anabautistas, hay una separación, pero de ahí surgen la iglesia menonita con menos Simons. Muy bien. ¿Dónde surgieron, dónde nace el movimiento anabaptista? El lugar en donde surge este movimiento es en Zurich. Zurich, recuerden ustedes que fue el campo de trabajo de este reformador Zwinglio, y precisamente unos discípulos o seguidores de Zwinglio son los que empiezan a cuestionar algunos puntos y primordialmente el asunto del bautismo de los niños. Entonces empiezan a cuestionar a Zwinglio. Zwinglio dentro de su retórica no cede y también por conveniencias políticas, porque imagínense, si aceptaba eso, tenían que bautizarse todos. Todo el mundo tenía que bautizarse y ya no bautizar más a los niños. No era una decisión fácil, pero que marcó la pauta para el surgimiento de los anabautistas. Cuando por fin resultó evidente que Zwinglio no seguiría el camino que ellos propugnaban, o sea, el bautismo de los creyentes, decidieron fundar estas personas su comunidad de verdaderos creyentes. Hay varios nombres que mencionaremos. Jorge Blaruc, Conrado Krebel y Félix Mans.
son nombres importantes dentro del movimiento anabautista en Zúrich. Jorge Blaruc, cuando ellos ven que no van a convencer a Zwinglio, entonces deciden reunirse por propia cuenta en la casa de Felix Manz. Y ya estando con Felix Manz, Conrado Grebel y Jorge Blaruc, o George Blaruc, Blaruc le pide a Conrado Grebel que lo bautice. Y el 21 de enero de 1525 en Zúrich sucede eso. Aquel primer bautismo está basado en una premisa bíblica. Solamente los creyentes son los que se pueden bautizar. Y esto es un rechazo absoluto al bautismo de los niños. Aquel primer bautismo, esto es importante también para la historia. Ese primer bautismo de los anabautistas no fue por inmersión. No fue por inmersión. Recordarán en alguna de las clases que ya he dado que el bautismo por inmersión se practicó hasta el siglo III. Después, por cuestiones de salud de algunas personas enfermas que no podían ser sumergidas al agua, se tomó la situación de tomar agua y alrededor del enfermo vaciar esa agua, toda esa cantidad de agua, para representar de alguna manera el bautismo. Pero aún llegaron también otros, si lo mencionamos, en que solamente se rociaba un poco de agua por cuestión de salud de la persona y nada más 3 veces por la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que una situación peculiar llegó a delinear que el bautismo por inmersión cambiara a bautismo por aspersión. Pero no solamente esto, sino también se introdujo el bautismo de los niños. Y la tradición, y aquí es donde entra la tradición dice que el niño puede ser bautizado para que pueda formar parte del cuerpo de Cristo y en algún momento pueda ser confirmado y pueda reconocer su salvación y pueda ser confirmado y recibir el Espíritu Santo. Bueno, se desarrolla toda esa doctrina, pero ellos llegan a la conclusión de que esto no es cierto, porque la Biblia enseña de que solamente los creyentes, los que han creído en Cristo Jesús, deben ser bautizados. Pero el bautismo no fue por inmersión. El bautismo por inmersión va a aparecer mucho después y pasa lo mismo. Y esto sí surge con los bautistas, en el sentido de que tratan de restaurar esa forma de bautismo y después, tiempo después, cuando veamos la historia de los bautistas, vamos a hablar de cómo empiezan a bautizar por inmersión. Pero en este caso no fue por inmersión. Y la preocupación no era tanto la forma, sino la confesión de tener fe antes de ser bautizado. Más tarde, en sus esfuerzos de ser bíblicos, sí empezaron a bautizar por inmersión. Y a este grupo nuevo se les dio el nombre el apodo de anabaptistas, que quiere decir rebautizadores. ¿Por qué se les llamó anabaptistas? Porque tenían la idea, la iglesia oficial, de que estaban volviendo a bautizarlos. Pero desde el punto de vista bíblico, en realidad no estaban volviendo a bautizar, sino que simple y sencillamente lo que estaban haciendo es que estaban bautizando, porque lo que se había hecho cuando eran pequeños no era un bautismo desde el punto de vista bíblico. El movimiento anabaptista pronto atrajo gran oposición, y cómo no, porque era un movimiento radical. Si trajo oposición la reforma magisterial, es indudable que iba a traer más oposición la reforma radical. Trajo oposición tanto de los católicos, y esto es lo sorprendente, como también de los protestantes. Los anabaptistas fueron perseguidos porque se les consideraba subversivos. En la mayoría de sus grupos, esos grupos anabaptistas, las mujeres tenían tantos derechos como los hombres. En 1525, los cantones católicos de Suiza empezaron a condenar a los anabaptistas a la pena capital. El año siguiente, el Consejo del Gobierno de Zúrich decretó también la pena de muerte para quienes rebautizaran o se hicieran rebautizar. Y déjenme decirme algo. Estamos hablando de estas fechas. En estas fechas está Zwinglio. Aún no viene la guerra y no ha muerto Zwinglio. Y Zwinglio está a favor de la pena de muerte.
él está en contra de los anabautistas. Y esto es algo que tenemos que verlo a la luz de la historia y reconocer que muchas veces ponemos en un pedestal a tantos hombres o a mujeres como héroes de la historia, pero el único que tiene que estar en ese pedestal es Jesucristo. Como hombres, como seres humanos, tenemos limitaciones y a veces cometemos errores. Somos salvos por la pura gracia y misericordia de Dios y en este caso a veces se toman decisiones equivocadas que a la luz de la historia vemos que fueron decisiones que no son, ni desde el punto de vista humano, son correctas. En 1528, Carlos V decretó la pena de muerte para los anabaptistas, apelando a una vieja ley romana creada para extirpar el donatismo, porque el donatismo también fueron criticados porque rebautizaban. Y los donatistas simplemente a los caídos, a los que habían renegado de su fe, seguían todo un proceso y para poder aceptarlos, pues los volvían a bautizar. El número de los mártires fue enorme, probablemente mayor, esto me sorprende y esto lo dice Justo L. González en su libro, fue mayor que el de todos los que murieron durante los primeros siglos de la historia de la iglesia. Es increíble, murió una gran cantidad de personas anabaptistas y provocada tanto por católicos como por protestantes en la reforma que se dio en esa época. Con cruel ironía, en algunos lugares se condenaba al anabaptista a morir ahogados. Otras veces eran quemados vivos. Pero no faltaron casos en los que fueron muertos en medio de las torturas, descuartizados vivos, desmembrados. Pero aún en medio de esta persecución, lejos de que el movimiento decreciera, aumentó, creció. Estoy recordando que muchas veces es triste algunas historias y se hace alusión a la muerte de los anabautistas cuando se acercaba un anabautista y era juzgado. Entonces, con ironía, con burla, decían cuál va a ser su manera de morir. Pues que sea el tercer bautismo. ¿Y por qué hablaban de un tercer bautismo? Es un sarcasmo crudo, es una actitud de rechazo y de odio hacia los anabautistas. Y el tercer bautismo era el ahogamiento. El primer bautismo es el que recibieron dentro del seno de la iglesia oficial cuando fueron niños, según ellos. El segundo bautismo era el que realizaron cuando rechazaron ese primer bautismo y fueron vistos como subversivos y se bautizaban porque según ellos, desde la perspectiva de la iglesia romana, habían creído en Cristo Jesús. Y el tercer bautismo era la muerte en agua, el ahogamiento. En realidad, ahora nosotros podemos ver a la luz de la historia, a la luz de la misma palabra de Dios, que ellos solamente practicaron un bautismo. Ellos fueron fieles a la palabra de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla de ir y hacer discípulos hasta lo último de la tierra y bautizarlos. No hay duda alguna que ahí no está hablando del bautismo de niños, no está hablando del bautismo de niños, si está hablando del bautismo de discípulos. Y para ser un discípulo, el primer paso que hay que dar es creer en Cristo Jesús. Me vienen ahorita a mi mente muchas historias de cómo murieron algunos, cómo murió Blaruk, Grebel, en Alemania, Miguel Sattler y otros más. Sattler, no solamente muere él, sino también su esposa. Él muere en la hoguera y su esposa muere ahogada. Pero aún así, este movimiento no decreció, no provocó temor, sino al contrario, agarraron o tomaron nuevos bríos y siguió propagándose el anabautismo. Quiero tocar también
Sí, quiero tocar para terminar con el tema de los anabautistas. Eh, hay un periodo oscuro dentro de los anabautistas y que también nos enseña que cuando surge algún movimiento, siempre existe la posibilidad de que de ese movimiento se desprendan otros movimientos, pero que se van alejando de, de esa enseñanza bíblica primordial o característica. Y de los anabautistas hablamos de un ala, por decirlo de alguna manera, que es el ala de los anabautistas revolucionarios. ¿Quiénes eran los anabautistas revolucionarios? Hay muchos nombres de por medio, pero los anabautistas revolucionarios empezaron a actuar de una manera muy diferente a estos primeros anabautistas y empezaron a hablar acerca de revelaciones, empezaron a hablar acerca de el reinado del milenio, empezaron a hablar acerca de que Dios les había revelado una nueva Jerusalén y esa nueva Jerusalén estaba en Münster. Así que empiezan a propagar, a predicar una predicación fogosa, una predicación donde se habla mucho acerca de revelaciones por parte de Dios. Volvemos a ver lo mismo. La historia nos da identidad y la historia también nos permite el rumbo que vamos a seguir. Y hablábamos del movimiento montanista en el siglo II, ya no lo voy a repetir, ya hablaré sobre esto, pero cómo hay mucha similitud entre algunos movimientos a través de la historia y tiene similitud con este movimiento de los anabaptistas revolucionarios, un sobreénfasis en el movimiento del Espíritu Santo, un sobreénfasis en las revelaciones y aparecen entonces, no es algo nuevo, aparecen profetas en el que Dios les ha revelado que la nueva Jerusalén va a estar en Münster. Se van muchos por la euforia, por esa predicación fogosa, y entonces muchos llegan a Münster y porque ahí va a surgir la nueva Jerusalén. Sabemos, bueno, no lo sabemos, pero lo van a saber, la historia tiene un triste final, porque en medio de todo eso, de repente otros se levantan que Dios les ha revelado, que tienen que atacar a los que están alrededor de ellos porque no piensan igual, se desata una guerra, hay una revolución con los católicos, hay muchas muertes, y al final este movimiento se apaga. Y lo que pasó en Münster, en la historia de la iglesia se conoce como el fiasco de Münster. Esa idea de una revelación de una nueva Jerusalén y de un reino milenial, y de prácticas también de los líderes de bigamia, poligamia, de ser reconocidos como profetas de Dios, porque Dios les ha revelado esas cosas, termina de manera triste, pero esta situación, este fiasco de Münster, afecta el movimiento original de los anabautistas. Por eso, por mucho tiempo, nadie quería ser relacionado con los anabautistas. E inclusive cuando hablemos de la historia de los bautistas, cuando a los bautistas, porque tienen que saber que ese nombre denominacional no lo escogimos nosotros como denominación, sino era un apodo. Y ese apodo fue rechazado porque no querían que tuviera ninguna conexión con los anabautistas, no querían que se relacionara con los anabautistas por el fiasco de Münster. Pero termina mal esta situación y resurgen los menonitas con Menno Simons. Se resurge de este movimiento, después otra vez vuelven a resurgir los anabautistas tratando de recobrar el movimiento original, y es ahí donde surge Menno Simons. Él era un sacerdote católico holandés, abrazó el anabaptismo en el año 1536. En ese mismo año fueron ejecutados los principales líderes del anabaptismo revolucionario, y Menno Simons se unió a un grupo de anabaptistas holandeses cuyo dirigente era Ove Philips. Pero pronto hubo un desacuerdo entre ellos, de tal manera que Menno Simons se separa y forma un grupo, los menonitas. Pero los menonitas también sufrieron la misma persecución que los anabaptistas.
Menos Simon logró sobrevivir y pasó el resto de su vida viajando y predicando su fe. Los menonitas creían que los cristianos no han de prestar juramento, eran pacifistas al 100%. El bautismo que practicaban era echando agua sobre la cabeza y solo era administrado sobre personas adultas que habían manifestado una fe de manera abierta en Cristo Jesús. Hasta el día de hoy, los menonitas son la principal rama del viejo movimiento anabaptista del siglo XVI y continúan insistiendo en su pacifismo y dedicándose frecuentemente al servicio social. Existe la iglesia menonita hasta el tiempo presente. A manera de conclusión, de reflexión sobre lo que hemos visto del movimiento anabaptista, el surgimiento del anabaptismo se dio por la cuestión de quienes deberían de ser bautizados. Pero para los anabaptistas, solo los creyentes debían de bautizarse. Esta simple afirmación bíblica trajo sobre ellos una feroz persecución, aún de los mismos protestantes. No cabe duda que los anabaptistas fueron un digno ejemplo de perseverancia ante la hostilidad y la persecución. En nuestro tiempo debemos también aprender a ser perseverantes en nuestra fe. La perseverancia no tiene que ver precisamente con lo que creemos, sino con lo que vivimos. Déjenme utilizar el término radical, que también ahorita en México, en la Convención Nacional, inspirados en el libro de David Platt, Radical, que habla sobre un retorno a ser fieles seguidores de Jesús, déjenme utilizar este término. Ser radical en nuestro tiempo implica ser un cristiano apegado a la Biblia. Como cristianos vamos contra la corriente de la sociedad pagana que nos rodea. Con firmeza debemos defender nuestra fe a quien demande explicación alguna. Esta reforma radical que trajo mucho sufrimiento, pero que también abrió los ojos de muchos más, es un digno ejemplo para nosotros. Y ya que se está hablando en nuestro tiempo de ser radicales, creo que un digno ejemplo para imitar son los anabaptistas. Por tres cuestiones. La primera, por apelar única y exclusivamente a las Sagradas Escrituras, para a partir de ahí tener claras sus creencias. Dos, por rechazar o alejarse de aquellos, como en el caso de Zwinglio, que no quisieron aceptar y no quedarse en un término medio. Y número tres, llevar a la práctica su creencia. Si ellos creían que solamente los creyentes deberían de bautizarse, así lo hicieron. Aunque para muchos de ellos esta práctica implicó azotes, sufrimiento y para muchos más, la muerte. Eso es ser radical. Tenemos que ser radical en nuestro contexto, manteniéndonos firmes en nuestra fe y confiando siempre en la gracia y la misericordia de nuestro Dios.